Bueno, vamos a cambiar de tema porque llegó Herman Schreck, nuestro psicólogo de cabecera. Buenas ¿Cómo tardes, estás? Adriana, Leo, Juan, Rosana, todo el equipo. Bueno, un placer una vez más estar aquí con ustedes y hoy con una invitada que amerita realmente por el programa que vamos a traer hoy. Así que ya le damos la bienvenida a Eliana Nochetti. Muchas Bienvenida, gracias. Eliana. Bienvenida. Muchas Hola, gracias. bienvenida. Un gusto estar Psicóloga acá. también. Psicóloga también, sí. Perfecto. Sí. Psicóloga, psicoterapeuta gestáltica, docente, especialista en pautas de crianza, bueno, un montón de cosas, con la propuesta que vos hacías el programa pasado, ¿no? Que reflexionamos. Echa la culpa fuera a mí siempre todo el de tiempo. todo eso, Me ¿no? siento Esto hay que culpable. verlo en terapia también, ¿no? Cuando Perdón. vas a que te alineen los patitos, bueno, decís, che, hay un conductor que me hace, me marca el Te voy a terreno. explicar algo. Hay algo que es terrible para los psicólogos y es que, y capaz A en ver. esto Eliana coincidís conmigo, que en el último minuto de sesión te dice lo más importante de toda la sesión, Sí, ¿no? totalmente. Había un psicoanalista argentino que odiaba las charlas en el ascensor cuando iba a despedir, porque dice, en el ascensor me cuenta lo que no me contó toda la sesión. Claro, lo clave, digamos. Y voy a revelar que acá el señor Leo casi siempre me tira programas cuando me estoy yendo, me tira Claro. buenísimas ideas de programa. Te dejan como deberes. Exacto, y yo los tomo como una tarea, ¿no? Y vos, Leo, me hablabas de la cantidad de estudiantes que tiene la carrera de psicología, ¿verdad? Que realmente es una de las Sí. carreras universitarias con mayor cantidad de estudiantes, pero además te comentaba que psicología es la carrera universitaria que mucha gente utiliza como segunda vocación, ¿no? Y Bueno. ya desde nuestra época, seguramente Eliana, que es mucho más joven que yo, recordamos haber tenido compañeros de distintas edades. Grande, ya gente grande. grande. Sí, yo tengo compañeras de 40 y pico que arrancaron recién. Exacto. Sí, sí. Entonces ahí aprovecho y te hago la primera pregunta, Eliana. ¿Por qué crees que la gente se interesa tanto por la psicología? ¿Qué es lo que buscan las personas en la psicología hoy en día más allá de una vocación o una profesión? Bueno, antes de responderte esto, te voy a decir que, bueno, mi primer carrera es de laboratorio. Yo soy licenciada en laboratorio de análisis clínicos y trabajé 10 años y, bueno, y en un momento buscando cómo más seguir, fue a psicología. O sea que esto que decís de la psicología como segunda carrera, doy fe de ello firmemente, ¿no? Y bueno, y la psicología, claro, yo pienso que está tan en nuestro día a día, tan en nuestras relaciones, en nuestra cotidianeidad, que llama al interés, a querer saber más, a querer formarnos. Y bueno, este desafío de la psicología en la vida cotidiana, ¿verdad? Esto un poco que planteabas, que es importantísimo, ¿no? Que la psicología llegue a nuestro día a día, a todos nuestros días y a todas nuestras relaciones, no que quede en algo de libros o de consultorio, sino que lo podamos vivenciar en nosotros. Ahora, ¿cualquier persona puede estudiar psicología? Porque de pronto para alguien es, bueno, voy a estudiar psicología porque necesito resolver algo de mi vida, ¿no? ¿Cualquier persona sería apta? Bueno, para estudiar seguro que sí, ¿verdad? Yo Sí, creo que para sí, postularte totalmente. sí, eso seguro. Para postular, pero el sí. perfil de la persona, ¿no? Para la carrera. A Sí, ver. ahí agrego un dato más, y es que psicología tiene también el mayor índice de deserción Ah, ok. dentro de la universidad. No todos los que ingresan, No todos, esa cantidad. y también, si algunos de los que nos están escuchando también transitó por Facultad de Psicología, saben que en primero es un montón de gente y no encontramos sillas hasta el día de hoy, no encuentran sillas donde sentarse, espacio a los salones, y ya por ahí segundo, tercero, ya cambia la cantidad de estudiantes porque sí tiene una altísima deserción. Poniendo en contexto lo que yo te preguntaba la otra vez, era concretamente, en este comienzo de cursos, de 1.200 personas que se anotan por año, se anotaron 3.000. Sí. Estamos hablando de un 200%. Sí. Que algo raro hay, porque digo, o hay un error en el cálculo, pero de todos modos, más allá de que en este caso sean 3.000, como vos decís, 1.000 y pico, es mucha gente. Es mucha gente. Dentro de poco, y después les voy a contar con tiempo, tenemos un evento académico en Facultad de Psicología donde vamos a hablar sobre la terapia Gestalt en Uruguay, y ahí sí seguramente también vamos a observar un fenómeno de personas que empiezan esa carrera
por distintas razones, ¿no? Y ahí, como bien decías tú, Adriana, capaz personas que van con la expectativa de resolver sus problemas emocionales y psicológicos, como siempre digo, ahí descubren dolorosamente que no solo no los resuelven, sino que lo ven con más claridad, lo cual es peor todavía. Personas que tienen fantasía de que es una carrera sencilla, de que es fácil, ¿no? Y ahí siempre me acuerdo de mi papá, siendo bolichero, me decía, yo soy medio psicólogo, ¿no? Entonces, muy probablemente aquellas personas que tienen una tarea donde se sienten en oficio de psicólogo puedan ver ahí. Y otras razones más, que ahí te los pregunto, Eliana, ¿por qué crees que a las personas les es tan útil la psicología en la vida y que tal vez eso los lleve a estudiar? Bueno, yo creo que una cosa que está pasando es que la psicología está mucho más normalizada, es mucho más fácil acceder a un psicólogo y la gente se acerca mucho más por diferentes tipos de temas, no solo cuando se siente muy mal, sino a veces cuando tiene algún tema de convivencia familiar, algún tema de crianza. La crianza es un ámbito donde mucha gente se acerca, muchos padres y madres se acercan por malestar que genera la crianza, porque las cosas no van como queremos, porque no nos podemos comunicar bien. También los psicólogos hemos entrado mucho más en diferentes ámbitos, como el educativo, dando talleres. Entonces, el empresarial también. El empresarial, el deportivo, las mutualistas también, el sistema de salud. Entonces, claro, empieza a ser algo que es mucho más conocido y que también en mi experiencia y la de mucha gente, cuando nosotros nos acercamos a un espacio terapéutico, muchas veces hay miedo a priori, hay dudas, hay recelos, hay desconfianza, pero después que entramos y que conocemos el espacio, es apasionante y es de nunca acabar el autoconocimiento y la profundización, más todos los beneficios que nos trae para nuestra vida cotidiana, beneficios no solo de autopercepción, de autoconocimiento más cercanos a la realidad, sino en la materialización de nuestras vidas, que las cosas van mejor, que el ambiente, por ejemplo, familiar es mejor, que encuentro herramientas para comunicarme mejor con mis hijos, para resolver mejor las cuestiones cotidianas. Y entonces, claro, yo creo que eso es un gran llamador y y los gurises, la gente joven y no tan joven, claro, ve ahí un ámbito lindo, no solo que es un oficio importante, interesante y de ayuda, sino que yo adoro la profesión, ¿no? En general quienes trabajamos, esta es una profesión que nos apasiona y realmente nos trae mucha felicidad. En esto que dice Eliana, podemos ver una evolución histórica, ¿no? Sí. Desde la obra de Sigmund Freud, que se preguntaba si pueden los legos ejercer el psicoanálisis, ¿no? En esto de, para trabajar en psicología tenés que ser médico, ¿no? Desde tal vez mi infancia, donde no estaba muy claro lo que hacían los psicólogos y era una profesión bastante... denostada, sí. Denostada, pero más que denostada, bastante incomprendida porque no se conocía mucho lo que hacía un psicólogo. Claro, asociada a la locura. A la locura, vas a entender a los locos. Exactamente. Sí. A hoy, como dice Eliana, que ha habido una popularización de esto, donde además las redes sociales juegan un rol muy importante. O sea, hoy en día en YouTube, en Instagram, en Facebook, hay tanto contenido que tiene que ver con psicología que a veces es abrumador. De mayor o de menor calidad eso puede ser discutible, pero también encontramos a veces fotos de personas que, no sé, se sacan una foto en traje de baño y abajo tiene una frase motivacional que da lugar a la reflexión. Uno no entiende el vínculo entre una cosa y la otra, pero como que esto de la psicología, de poder hablar de nosotros, de nuestras emociones, hoy está mucho más normalizado, naturalizado que tal vez hace 30, 40 años atrás. ¿Y ustedes no se pelean un poco con estos coach de vida que aparecieron ahora? Gente que ¿no? Que da como máximas. Te da como máximas de cómo vivís, un coach de vida. Bueno, a veces depende, yo creo que es como dice Herman, que depende de qué estemos hablando, porque hay muchas cuestiones, hay algunas que no se sostienen, que no tienen un bagaje teórico que la sostenga, o que realmente no tienen una coherencia, un poco como decía Herman, que de repente aparece una imagen o una forma de vivir asociada a una frase
que es un poco incoherente, o sea, no, realmente uno no ve la coherencia. Y hay otros coaches y counselors y bueno, y otros profesiones terapéuticas que son bien profundas, son bien interesantes. Y bueno, y que un poco populariza esto de la psicología, que yo creo que es interesante también en esta pregunta que hacías de si es para todos. Claro, no es para todos y realmente es una carrera muy esforzada, porque nos lleva un montón de estudio, un montón de años y de profundizaciones en lo teórico, pero también en lo personal, porque por lo menos en la psicología clínica, que es el campo en donde nosotros más nos especializamos, se necesita muchísimo autoconocimiento, muchísimo trabajo terapéutico personal, para conocernos y para cuidar. Esto es una forma de cuidar el trabajo, porque todos nosotros estamos llenos de un montón de sesgos de personalidad, de sesgos históricos por nuestra familia, etcétera, que si los conocemos los podemos manejar también en el encuentro con otros. Ahora, si no los conocemos, a veces directamente no los vemos y estamos llenos de sesgos, ¿no? Entonces, bueno, la formación, la profesión y la propia terapia es bien protector contra también formas a veces de decir cosas fáciles, esto, sí, como bien rápido, bien fácil de decir, máximas, que claro, que después en los hechos es donde uno ve si esto se sostiene o no se sostiene. Claro. Pasa que muchas veces digo, los cambios a nivel de superficie son muy rápidos, pero los cambios a nivel profundo son mucho más lentos. Sí. Y a esto le agregamos... Uno se imagina una tormenta en el mar, donde puede haber oleaje, salpicar, viento, gaviota, y seguramente en lo profundo sea todo mucho más lento. Sí y no, perdón, yo ahí un poco discrepo. Hay cambios que son lentos porque son más constitucionales, sí, de la constitución de la personalidad, y hay que ir más hondo y... justo nuestra corriente terapéutica, que es la Gestalt, se caracteriza por ser bastante rápida, y eso es algo que se sostiene en el tiempo, que nosotros trabajamos así, y que se generan cambios relativamente rápidos. ¿En lo profundo? Sí, a veces en lo profundo. Es impresionante. A mí eso de la Gestalt me gusta muchísimo porque se va muy profundo. No es cierto, a veces, a veces está esto de que la Gestalt es presente y es aquí ahora, y si bien eso es una base teórica de la Gestalt importante, en la Gestalt también vamos allá atrás, cuando algo del presente tiene que ver con algo de allá atrás. Los psicólogos gestálticos vamos mucho allá atrás también, en función del presente. No porque sí, sino en función de algo del presente. Y también yo que trabajo mucho con crianza y que es un tema que también me apasiona, ahí se pueden ver cambios muy rápidos. Pero rápido... ¿Cuánto? Semanas. ¿Qué es rápido? Una semana. Yo que trabajo mucho, me apasiona el tema crianza. A veces lo que sucede en las casas, cuando viene una familia, cuando viene un adolescente, cuando vienen padres, es que hay un gran desorden y un gran bueno, no hiciste esto, muchos reclamos, una falta de comunicación. Entonces hay una cosa que yo consigno luego que veo la situación y que vemos con la familia o con los padres y madres, es hacer acuerdos familiares. Entonces, bueno, por ejemplo, con las tareas del hogar, que a mí me parece que es un punto importantísimo en el desarrollo humano, básico del desarrollo humano, que aprendamos a gestionar todo lo que implica la materialidad de nuestra vida, es decir, lavar los platos, cocinar, lavar la ropa, en fin. Ahí tenemos un ámbito grande en la casa donde muchas veces o directamente no se aborda y los padres ya se rinden y hacen todo ellos, o se contrata a alguien que lo haga, o es muy conflictivo. Hiciste, no hiciste, pero sí, pero a qué hora, pero te dije, pero otra vez. Y se genera muchísimo malestar a nivel familiar total, ¿no? Los padres, los hijos, todo. Entonces ahí no es tan difícil de ordenar, poder llegar a acuerdos familiares en donde vamos a distribuir esto y vamos a ver por qué lo distribuimos y qué implica esto, que implica un poco de autocuidado de todos, es decir, que ninguna persona se vea sobrecargada, más el aprender la autorresponsabilidad, el autocuidado, de que, bueno, si yo como y no cocino nunca, hay un desbalance. Alguien, o tengo que cocinar, o tengo que hacer los mandados, o tengo que lavar algo tengo que aportar ahí. Dependiendo de la edad, bueno, cuanto más grandes es más importante que esto suceda. Entonces, en mi experiencia, en pocas semanas eso comienza a ordenarse, pero los cambios se ven rápido. Después de ahí es seguir trabajando para ver qué pasa ahí, a veces... Porque muchas veces esos cambios o esos desórdenes son en la superficie, o son producto de un desajuste profundo. Sí. Y yo puedo arreglar la superficie sin haber tocado la profundidad. Sí. ¿Por qué alguien es desordenado? ¿Por qué alguien abusa
y no se encarga de lo que se tiene que encargar. Yo hago un acuerdo, soluciono, pero el porqué de la profundidad todavía está dentro de las personas. Sí. Supongo, digo, sí, es todo es muy así. relativo esto que estamos hablando. Sí, pero es bastante así. Lo que me sucede... atengo a tu ejemplo, ¿no? Sí, perfecto. Lo que sucede a nivel clínico, mi experiencia, es que cuando eso comienza a ordenarse, empiezan a surgir los obstáculos de comunicación, de falta de hábitos, de pereza, en fin. Y entonces eso permite ir resolviendo paso a paso en el proceso terapéutico, trabajar estas cuestiones de cómo qué hacemos, cómo nos comunicamos, cómo transmito yo mi malestar. ¿Me doy cuenta de mi malestar o simplemente me estresé y me puse a gritar o me puse de mal humor y ya no se corta el aire con un cuchillo? En fin, planificar acuerdos permite también que vayan surgiendo las dificultades y ahí en el proceso terapéutico ir abordándoles paso a paso. Bien. Y además, en función de este ejemplo que pones, Leo, y ahí yo siento que el aporte fundamental de la terapia Gestalt a la vida cotidiana es que justo la pregunta ¿por qué? Es la pregunta menos importante. La Gestalt nos enseña que preguntarse el por qué de las cosas no tiene mucho sentido, sobre todo porque el por qué da lugar a una sucesión de encadenamientos racionales que casi siempre derivan en una justificación. Entonces, ¿qué es lo que a mí en mi vida más me ha aportado la terapia Gestalt? Es poder preguntarme el para qué lo hago. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué me comporto de esta manera? ¿Para qué tomo estas opciones? Y en función de eso sí vas directamente a la profundidad, ¿no? Y eso es, siento que es maravilloso la terapia Gestalt y es uno de los aportes. Y seguimos en Buenas tardes Uruguay, hoy acompañados del psicólogo Hermann Schreck, quien como invitada tiene a la psicóloga Eliana Nochetti, bajista también. Digo porque es un dato que deberíamos haber sabido desde el principio. Lo sabía Juan Steiner menos nosotros. Sí. Excelente bajista. Y además de excelente bajista, excelente terapeuta, docente, principalmente en 2 cursos que estás haciendo este año, uno sobre pautas de crianza y otro que va a comenzar en el mes de mayo, si no me equivoco, la Asociación Gestáltica del Uruguay, sobre Gestalt, que más una Gestalt aplicada a la vida en general, ¿no? Y te pregunto, Eliana, en estos 2 casos, ¿qué es lo que puede obtener una persona que no se quiere dedicar a ser terapeuta en una formación como esta que tú estás proponiendo? Bueno, bien, vamos por partes. En cuanto a los talleres de crianza, es para terapeutas y es para padres, para familias, para docentes. Ahí, claro, nos abocamos más a la comprensión de toda la psicología evolutiva, que es lo que van precisando los seres humanos a medida que vamos creciendo, cuáles son las necesidades de cada etapa de desarrollo, cómo lo podemos entender, y siempre abierto al intercambio, porque es difícil pararse desde dónde, ¿no? La crianza es un tema amplísimo, que tanto interfiero, que no dejo ser, intervengo, hasta dónde, entonces siempre abiertos a compartir en la charla, a ver qué tal, qué surge, pero bueno, desde nuestro lado traemos también los aportes de los diferentes autores de la psicología, ¿no? Y ahí muy abocada, yo me aboco mucho al cómo, a esto de la casa, qué pasa en la casa, qué pasa con las tareas del hogar, qué pasa con las tareas escolares, qué pasa con la comunicación entre padres e hijos, en fin, es una tarea muy, muy práctica, entonces claro, muchos papás y mamás son los que concurren a esos talleres, ¿verdad? Y en cuanto a la Gestalt, al curso de Gestalt que comienza en mayo en la Asociación Gestáltica del Uruguay, lo que más presentas es cuáles son las bases, qué significa Gestalt, cómo se mueve la Gestalt, qué base filosófica existencial hay ahí en la Gestalt, y entonces también es abierto a todo público. También mucha gente de las que se anota son educadores de la rama de la educación, porque claro, al trabajar con gurises y con familias, la psicología es una herramienta que nutre un montón. También vienen del campo de la salud muchísimos, ¿no? Médicos, diferentes profesionales, enfermeros, etcétera, del campo de la salud, porque también en el intercambio con los consultantes, con los pacientes, toda la parte psicológica, emocional, interfiere un montón, y conviene tener alguna herramienta, se puede o no se puede, pero bueno, nos nutre muchísimo más y incluimos todo el ámbito emocional, ¿no? Y también te digo, Hermann, que para los terapeutas también, para los terapeutas que no conocen la Gestalt, bueno, es una herramienta buenísima la Gestalt,
para sumar al bagaje terapéutico, ¿verdad? Y bueno, y en estos talleres de Gestalt vemos bien no solo la parte teórica, como digo, sino también el cómo la Gestalt hace para ir hacia adentro, cómo hace para llevarnos a conocernos mejor y más, tanto en lo que nos está pasando, en patrones que estamos repitiendo, en historias de nuestra vida que se repiten, en formas de ser, como en las potencialidades aún no manifestadas, aún no manifiestas, ¿no? ¿Qué otras posibilidades tengo de ser, de manifestarme, de probar cosas diferentes? En general también somos de una forma y allá vamos como por un surco que somos y repetimos muchas veces sin darnos cuenta. Entonces, bueno, ir a toda a la otra potencialidad no manifestada en ese surco nos nutre un montón, nos permite un montón de nuevas posibilidades, y si nosotros nos movemos se mueve el entorno también. Entonces, claro, me muevo yo y mi círculo, mis relaciones también se empiezan a mover. Claro, vos hablás que los cursos se dictan también para profesionales de la salud y para público en general, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿qué sensibilidad tiene un público y otro, digamos, para recibir todos estos datos que vos das? Porque hay gente quien trabaja en la salud de pronto ya transitó, ¿no? Por determinados caminos que alguien que no lo hizo está como capaz que más virgen en su cabeza en cuanto a todo esto. ¿Cómo se maneja? Sí, pero eso, en general lo que sucede con eso en los grupos es que nutre. El que trabaja en la educación nutre con sus aportes sobre educación, el que trabaja en la salud nutre con sus aportes, pero cuando nosotros vamos a ver lo teórico y lo experiencial, ahí somos todos iguales. Es impresionante, tanto ellos como nosotros, si nos entregamos a la experiencia, porque yo qué sé, por ejemplo, un ejercicio bien gestáltico que hay es el que se llama silla vacía. Entonces yo, por ejemplo, tengo que hablar algo con alguien que me cuesta, que se me dificulta, o a veces es con personas que ya no están en este plano, que me quedó por decir, que no pude resolver, que no lo vi más, en fin, diferente, se puede usar de muchísimas maneras, pero bueno. Entonces ponemos una silla ahí y me imagino, visualizo a la persona, y desde ahí, bien conectados, ¿no? Esto lo estoy relatando, pero hacerlo lleva un tiempo, bien conectado, yo empiezo a hablar desde ahí. Y entonces ahí es lo mismo si yo soy el grado 5 de medicina, si soy el grado 5 de psicología, si soy la directora. Ahí tengo otro ser humano enfrente que por algo a mí me cuesta relacionarme o me cuesta decir algunas cosas, y apoyado por esa experiencia gestáltica, yo logro conectar. Entonces lo que pasa en los talleres gestálticos, en los cursos, es que hay una horizontalidad donde eso ya un poco se pierde. Sí puede servir como nutrición, que dice un médico, que dice una enfermera, que dice un profesor de educación inicial, cuando hablamos de las etapas del desarrollo, por ejemplo. Pero a nivel vivencial se genera una igualdad. No sé, Herman, si vos pensás lo mismo. Sí. Y totalmente de acuerdo, y también pensando en cómo hoy la psicología como disciplina empieza a estar presente en campos de actividad, en profesiones que tal vez hace 30, 40 años atrás era impensable, ¿no? En ámbitos laborales, educativos. Laborales, educativos, de salud. En los medios de comunicación. En los medios de comunicación. Claro. O sea, muchas personas hoy sienten sí que la psicología como disciplina tiene cosas para aportarle más allá de lo que hayan estudiado, lo que hayan hecho. Claro. Imagínense en el teatro, o sea, me imagino que una directora de teatro tiene que tener algún manejo, ya sea profesional o intuitivo, de la psicología, porque es una tarea donde se acompaña a otros al desarrollo de sus propias potencialidades. Y perdón por el atrevimiento de hablar de la tarea de una directora de teatro frente a una directora de teatro, no. Pero los actores, ¿no? Bueno, mira, ayer estaba miré apenas un fragmentito de una charla entre Mercedes Morán y Norma Leandro, ¿no? Entonces hablaba justamente de esto, del rol de la directora, y dice: yo siento que soy como la partera que ayudo a parir al otro, el personaje. Y fue tal cual, te estoy ayudando a parir algo que va a terminar siendo y teniendo un perfil y siendo alguien que tiene algo para decir. Entonces es un poco lo que vos estás diciendo. Y la presencia de la psicología en tan variadas disciplinas, actividades, muestra sí lo que tiene para aportar la psicología, no solo la terapia Gestalt, sino todas las que están disponibles como complemento de. Y esto también es algo relativamente nuevo, por lo menos en Uruguay, ¿no? Cuando yo empecé la carrera unos años antes, bastantes años antes que Eliana, el enfoque y el perfil del psicólogo era más pensando estar en tu consultorio uno a uno,
había, me acuerdo, sí, profes de comunitaria que estaban como poniendo muchas ganas de que esto saliera de los consultorios, pero hoy en día hasta para las mascotas hay psicólogos en otros países que bueno, que te ayudan a relacionarte psicológicamente bien con tu perro. Sí, me cuesta un poco eso. Si te soy sincera, me cuesta un poco. Que existe. Sí, todo lo que tiene que ver con humanizar a los animales me cuesta. Pero atienden al dueño. También atienden al dueño. No, y hay psicólogos de perros. Deberían atender al claro, dueño. por eso, cuando me hablan de psicólogo de perros, digo, bueno, será psicólogo alguien que estudie el comportamiento del animal, desde las actitudes, no sé cómo. No me cuesta que lo lleven al mismo nivel que el ser humano, me cuesta. Y ahí en tus cursos, Eliana, sobre pautas de crianza, ¿no? Que es el que ya tenés, el otro dijimos que empieza en mayo. ¿Qué es lo que te devuelven los participantes como principal aporte de compartir un espacio de formación como el que tú propones? ¿Qué es lo que te dicen más ellos que ganan con esto? Bueno, yo ahí me aboco muchísimo a lo práctico. Ahí yo me voy mucho a lo práctico. Si bien vemos la teoría, la vemos en función de lo práctico, de las necesidades. Y me aboco también muchísimo a la resolución de problemas, a resolver. Entonces, claro, en general lo que devuelven es poder ver qué les pasa cuando aplican esas herramientas, que también vamos puliendo, como decías, Leo, o sea, no es solo de un día, sino que van surgiendo obstáculos y entonces los vamos trabajando también, pero en general lo que sucede es que hay un gran bienestar. Lo que más se logra en esos ámbitos es resolver temas de bienestar familiar. O sea, toda la parte práctica, también de conocimiento, de la novedad que es la teoría para el que nunca la escuchó. Pero claro, yo ahí me voy muchísimo a poder resolver y a intercambiar, ¿no? O sea, que los temas sean, yo pido que antes anoten, bueno, cuáles son mis problemas, para que podamos hablar de cosas cotidianas y reales, y usemos la teoría en función de la necesidad práctica real, no alejada de... Ir al grano, digamos, como se ir suele al grano. Y a veces una cosa que me pasa también es que esto a veces cuando la cosa viene ya marchando mal y de un tiempo, muchas veces da una sensación de desesperanza, da una sensación de que no hay salida, de que esto no tiene cómo. A veces los padres ahí, las sensaciones de me rindo y ya no pido más, eso es un clásico, o me rindo y ya lo dejo y que sea lo que Dios quiera. Y muchas veces ahí lo que hay son temas de comprensión, son temas de sesgos de los padres que ven algunas cosas y no ven otras, son hábitos de comunicación o de no comunicación ya asentados, pero hay salidas, siempre hay salidas, hay cosas que se pueden hacer. Los malestares son indicadores de que algo no está bien, es bien sintomático de que algo no está yendo bien, sino yo debería sentirme en el común de mi vida relativamente bien. Puedo tener malos días, me pueden pasar cosas, pero bueno, una cosa es algo que me pasó, claro, y otra cosa es vivir incómoda, vivir a contrapelo, vivir llevándome mal en mi casa, vivir en un ambiente que no es el adecuado. Entonces, bueno, también otra cosa que devuelven mucho es cuando logran salir de esa desesperanza y encauzar y ver los cambios en los gurises y en ellos mismos. Ahora, siento que debe ser una tarea muy gratificante cuando uno como que logra ver, ¿no?, la lucecita en el horizonte, ¿verdad? Sí. ¿Hay algún momento en que fatiga? Porque, a ver, claramente estamos trabajando todo el tiempo con problemas. Siempre hay algo que resolver. Bueno, en nuestra vida siempre resolvemos cosas. Pero ahí es como que la persona se tranca en un punto. La familia, ¿no? Y eso hay como que destrancar. Siempre hay como un problema latente. ¿A ustedes lo fatiga profesionalmente en algún momento? A mí en general me encanta. No sé cuál es tu vivencia. A mí cuando la cosa va marchando, sí, es muy revitalizante, es muy energizante, porque donde había un problema ahora hay una claridad, ahora hay un entiendo qué me pasa, ahora hay un wow, puedo comunicarlo, puedo hacer cuestiones gestálticas para ver mejor qué es lo que me está pasando, con qué tiene que ver. La Gestalt, muchas de las cuestiones que propone es hacer un poco consciente lo que no era consciente. Entonces, en un malestar, yo puedo pensar que es fulano, que no hizo o hizo, pero si yo voy y me aboco, y con una herramienta terapéutica, una herramienta gestáltica, voy y miro, puedo encontrar tantas cosas ahí que me dan tanta claridad y tanta calma y después tanto qué hacer con eso, que en general a mí me apasiona. A veces hay una percepción de que he cansado de escuchar gente y eso a mí... Sí, por ese lado iba también. Me súper apasiona. Solamente cuando algo se tranca demasiado, si no, en general es un placer. Que en realidad escuchar a las personas es una parte de la tarea.
Yo siento que principalmente nuestra tarea es estar presente, estar ahí, absolutamente disponible, ¿no? Algo que para muchas personas es algo natural, hoy sabemos que es la excepción. La mayoría de nosotros no está absolutamente presente la mayor parte del tiempo. Entonces, la tarea de estar ahí, la tarea de recibir una carga emocional muchas veces, que después con el entrenamiento aprendés cómo a dejarla circular, escuchar cosas dolorosas, sí, escuchar cosas maravillosas también. Sí hay un monto, por supuesto que con los años de profesión uno va sintiendo un poco más el desgaste de esa tarea, como cualquier otra tarea, pero también a quienes nos apasiona la absoluta conciencia de que aquel día que yo estoy medio bajoneado, no sé qué, termino una sesión y me siento mejor que como empecé. Entonces yo digo, bueno, acá, ¿qué pasó? Como siempre digo, yo soy un enamorado de mi profesión, sobre todo porque me encanta conocer la vida de la gente. No de chusma, no porque quiero saber detalles, ¿no? Eso también nos dicen a veces los psicólogos. El chusma no es que quiera saber detalles, sino que lo quiere contar a los demás. Bueno, también, claro. O sea, vos los querés saber, pero no contarlos. Los quiero saber porque desde niño me apasionó esto. Vos sos curioso, el chusma es curioso para contarlo. Y es una condición fundamental del trabajo de la psicoterapia, la sana curiosidad que parte del interés por la vida del otro. Esa curiosidad de, mira, yo quiero saber cómo lo estás haciendo, cómo estás de verdad, no cómo estás ese de cruce que vos esperás que te diga bien y siga de largo, sino que eso a veces sí, y yo que además entreno a otros terapeutas, es algo que tenemos que tener en claro, porque los terapeutas necesitamos descansar, necesitamos vacaciones. Siempre me acuerdo de mi hijo Tiago, que un día me dijo, papá, vos me decís que vas a trabajar, pero volvés y ni una gotita de sudor tenés en la frente. Mirá la percepción de él, ¿no? Porque es un trabajo donde tal vez no es un trabajo físico, pero sí es un trabajo de alto compromiso emocional. Por eso te decía lo de la fatiga, ¿no? En algún momento. Sí, y ahí, como cualquier otra tarea, ¿verdad? Es como estar atento, ¿no? Sí. Y llegado ese momento, darse esa chance de descansar. ¿Con qué trabaja el psicólogo? A ver, yo voy al médico, me hago un examen de sangre, me dice que tengo tantos glóbulos blancos, tanto de colesterol, VDRL, bla, bla, bla. Esto lo mido. Puedo tomar acciones para aumentar o para disminuir. El ejemplo del teatro. Vos dirigís una obra, ves que el personaje va creciendo, va siendo más coherente el cuerpo con lo que se dice, con la relación con los demás. O sea, es una manera de medir sin metro, ¿no? Ni ningún tipo de medida, para ver si un personaje está creciendo. ¿Qué mide el psicólogo? Bueno, yo diría que es una cuestión de malestar y bienestar. En general lo que nos lleva a consultar es un malestar, que a veces sucede que la gente, en mi percepción, se deja estar mucho en ese malestar y convendría consultar antes porque, bueno, por lo menos voy y veo qué me dicen, qué puedo hacer con eso. Y bueno, y la medida también de nuestro buen trabajo, vamos a decir, cuando el trabajo es exitoso, que es un trabajo en equipo, es un trabajo también, yo pensaba en esto de partera, ¿no? Porque el psicólogo no es el que sabe y va a decir lo que hacer, sino que va a ayudar a que la persona se dé cuenta qué le pasa a sus circunstancias, qué necesita hacer, cómo sería hacer un movimiento. Entonces, hay algo de acompañar el nacimiento de lo que ya está en la otra persona, ¿no? Y bueno, y nuestro trabajo, como decía, un poco se ve en el bienestar, en qué tan mejor me siento. No solo porque a veces las circunstancias no es que cambien, no solo porque mis circunstancias cambien, sino porque yo entiendo mejor qué me está pasando, por qué me estoy estresando, por qué me estoy enojando, por qué llega la hora de ir a trabajar y yo me empiezo a sentir mal, por qué llega la hora de ir a visitar a mis padres y yo me empiezo a sentir mal, por qué al rato me quiero ir. También una de las cosas que más sufrimiento genera es no entender lo que me pasa. Si yo entiendo lo que me pasa, mismo que me esté sintiendo muy mal, ya hay algo que tomó su lugar. Entonces yo puedo, bueno, me está haciendo mal tal cosa. Claro. Y de repente sigo yendo al mismo trabajo, pero bueno, ahora ya sé. Y si yo ya sé, si la conciencia ya lo sabe, es bien probable que en poco empiece a construir un cambio, que puede llevar tiempo.
pero si yo ya sé qué es lo que me está haciendo mal, ya hay luz, ahí ya hay luz, es otra cosa. Algo se visualizó, entonces Sí, a partir sí, de eso ya sí. se puede trabajar más. Totalmente. Más sobre seguro, ¿no? Porque la incertidumbre es lo que Es a veces, eso. muchas veces Totalmente. mata, la incertidumbre, La no incertidumbre, saber. lo desconocido, Claro, lo confuso. Claro, Sí. claro. Y agregando a esto, para mí un indicador claro es la cercanía a la felicidad, ¿no? La felicidad, que no la entendamos como estar contentos todo Claro, el día, no, ni no. alegre, sino esa felicidad que te dice que estás en el lugar, en el momento y haciendo lo que está bueno para vos, y que no desde la creencia que tendrías que tener otra vida, estar con otra persona o estar en otro lugar. Claro. Para mí eso es un indicador claro, y me animaría a decir que es el objetivo de la terapia, no en base a que logres algo puntual, sino aquello que te permita sentirte muy bien contigo mismo, ¿no? Claro. Como decía un querido maestro, Alejandro Spagenberg, la terapia es un camino de vuelta a casa, y en casa uno está muchas veces, si es que está realmente en casa, sintiendo que no podría estar mejor en otro lado, y en este caso la casa es el encuentro con uno mismo, que es desde donde se despegó hace muchos años. ¿Y qué pasa cuando cambian las circunstancias? Sigue Porque siendo lo yo mismo. puedo estar feliz estoy siendo lo que a mí me gusta, Sí. no lo que necesito, lo que me gusta. Estoy trabajando donde quiero trabajar, con las personas que quiero trabajar, pero eso no depende únicamente de mí. No depende Cuando de cambian ti. las circunstancias y hay un desajuste, una incomodidad o una infelicidad, ¿no? De ese cuarto de mi casa cambió, alguien me lo decoró. Sí. ¿Qué tan saludable estoy, no? Primero que O el sea, cambio es inherente a la vida. Claro. O sea, la primer clave de la felicidad es aceptar que todo va a cambiar, y que el hecho de que cambien no necesariamente va a indicar que esto esté bien o mal, sino que ahí la felicidad es como vos vas a tener un ajuste, ¿no? En Gestalt se llama ajuste creativo, donde en base a la aceptación de este cambio vos vas a hacer los movimientos necesarios, tal vez para redecorar esa casa, tal vez para decir, no, mirá, yo necesito esto para estar bien acá, o tal vez para mudarte y decir, yo en esta casa no quiero estar más. No sé cómo lo ves. Sí, y otra cosa que agrego a lo que decís es que cuanto mejor estamos y más nos conocemos y más estamos en contacto con nosotros mismos, más independiente soy de las circunstancias exteriores. Entonces, afuera hay un bien para mí, genial, lo disfruto. Afuera hay un mal para mí, algo que no me... Yo me puedo dar cuenta qué me pasa, qué quiero, por qué no me hace bien, y entonces ese mal ya es relativo. Es más, yo creo que también mucho del bienestar y de la madurez, entendida desde este lugar, es que la felicidad permanece más allá de las circunstancias. Y también en esta comprensión de que, bueno, la vida es cambio, como decías, y que también me acuerdo de otro gestaltista, Joan Garriga, muy conocido, un español, que él dice, no solo él, pero bueno, él lo trae mucho, esto de que el mayor sufrimiento es la resistencia al cambio. Si yo voy acompañando el cambio y sabiendo que en buen contacto, porque una cosa es acompaño el cambio de una ola que me revuelca y yo no sé ni dónde estoy parada, ni si... Ahora, si yo estoy en buen contacto conmigo mismo, que esto es una cosa fundamental que trabaja la Gestalt, aprender a estar en buen contacto con nosotros mismos, bueno, cómo eso se hace, en fin, diferentes herramientas, yo ahí puedo estar en el medio de la ola, que yo sé, bueno, acá estoy en el medio de la ola, me está revolcando, y yo estoy acá sabiendo a dónde quiero ir, qué va a pasar con esto, qué voy a hacer después, cuáles son mis recursos para después levantarme y seguir adelante. El contacto con nosotros mismos es bien básico para la felicidad y nos independiza de las circunstancias externas. Y sobre todo pensando en situaciones de cambio devastadores, ¿no? Mientras yo te escuchaba, Ileana, decía, bueno, la muerte de alguien muy querido, alguien que tiene un vínculo familiar, un hijo, una pareja, bueno, una de las cuestiones más devastadoras emocionalmente que podemos vivir. Y aún en esas circunstancias, el dolor y esa sensación de no saber si voy a salir es también lo que se acompaña desde la psicoterapia, es también lo que se acompaña, no desde la idea de está mal, tenés que salir del dolor. Y esto es bien importante, ¿no? Un aporte que a veces no está bueno de la psicología de redes es esta idea de lo que se llama la dictadura de la felicidad, sino, ¿no? que más que de la felicidad, la dictadura de la alegría.
Si te sentís mal, no te sientas mal, ¿no? Me encanta esa frase que dice, nunca sótano, siempre terraza, terraza, terraza. O sea, eso es una frase muy graciosa, pero que a muchas personas les anula la sana capacidad de conectar con el sentimiento de dolor, de tristeza, de no voy a poder, donde quedarse un rato en esas emociones es lo que te permite transitarlas adecuadamente e incorporarlas en este concepto de felicidad, porque vuelvo a lo mismo, felicidad no es estar alegre, felicidad es precisamente esto, aún con lo mal que estoy, me quedo ahí y siento que si me quedo ahí y lo transito, realmente voy a poder salir de esto y seguir con mi vida, aún en esas situaciones donde esto parece muy difícil. Eliana, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. ¿Dónde se puede encontrar, contactarte? Bueno, en el Instagram, LIC, Eliana Nocetti Noriega, y bueno, el Instituto Atanor son los talleres de crianza, y en la Asociación Gestáltica del Uruguay, los talleres de Gestalt. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias a Un usted placer. por venir, divina la charla. Placer. Herman, Gracias, Eli. muchísimas gracias. Queridos. No te dejó de ver eso. Viste que no dijo No, nada. al final. no, viste, va a esperar que apague Por el ahora. micrófono para tirar una Ahora que idea. nos subamos al ascensor. Yo ya lo conozco. Un gusto como siempre, nos vemos el martes.